Ahí está, grabamos. Bien, perfecto entonces. El llamado fue para eso, para que grabe. Les decía Yo tengo entonces... una consulta. Bien, espera un poquito que voy a replicar lo que dije porque no quedó grabado. Entonces, decía, el problema de decidir si es un bicondicional o un condicional, el bicondicional justamente, o el sí solo sí, tiene doble sentido. ¿Está bien? Voy para un lado y voy para el otro y no hay ningún tipo de problemas. En cambio, en el condicional, voy para un lado y después ya la cosa se puede complicar al revés. Y eso lo hemos demostrado por tabla de verdad, que el condicional con el recíproco no son equivalentemente lógicos. ¿Está bien? Hay casos donde sí puede pasar. ¿Está bien? Pero cuando va para un lado y va para el otro, en realidad termina siendo un bicondicional. ¿Estamos? Bien. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo que les dije, ¿cuál era el truquito? Para saber en condición necesaria y suficiente. Y bueno, pues si fueron, yo sí sé que si es una doble implicación, va a ser condición necesaria y suficiente, ¿o no? Ahora, si es una implicación, o va a ser condición necesaria, o va a ser una condición suficiente. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me profe. doy cuenta que es un bicondicional o una condición necesaria y suficiente? ¿Por qué? Porque cuando lo miro para los dos, digamos, las propiedades que están enunciadas, en este caso A y B, dicen prácticamente lo mismo. Con otras palabras, pero dicen lo mismo. Ejemplo, puedo enunciar todas las propiedades de una figura que no da margen a que no sea otra cosa. Ejemplo, si yo digo C es un cuadrado, había dicho, ¿no? Y C es un cuadrilátero que tiene todos los lados congruentes y todos los ángulos congruentes, digamos, lo que estoy diciendo de un lado y lo que estoy diciendo del otro son idénticos. ¿Está o no? A ver, en un lado estoy enunciando un concepto, es decir, cuadrado. El otro, o una clasificación. Y en cambio en el otro estoy diciendo todas sus propiedades, pero no hay margen para eso. Ahora, si yo hubiera dicho C es un cuadrado y de este lado C tiene los 4 ángulos congruentes, ojo al piojo. Porque puede pasar que sea un ¿qué? Un rectángulo. Entonces, no estoy diciendo lo mismo idénticamente de un lado y del otro. ¿Se puede llegar a entender lo que estoy diciendo? Es decir, que cuando yo enuncio algo y una propiedad o lo que sea, los dos tienen que decir prácticamente lo mismo. Digamos, no hay margen para que no digan lo mismo. ¿Está bien? Entonces ahí sí va a ser un bicondicional. En cambio, si hay cosas que quedan fuera, como otras clasificaciones, entonces ahí ya no puedo afirmar que sea un bicondicional. Ojo, estoy respondiendo lo que me preguntaron. Porque ahí está el tema, ¿no? ¿Cómo sé si es un bicondicional o cómo sé si es un condicional? Bien. Vamos a tomar el primer caso. ¿Cuál era el primer caso? ¿Qué decía? C es un cuadrado, C es un rectángulo. Bien, ahí. Lo primero, que era la primera pregunta que me dijeron. Profe, ¿será un bicondicional o será un condicional? Les pregunto a ustedes. ¿Es un condicional o un bicondicional? Conclusión. Condicional. Condicional. Bien. Diego, ¿no? Sí. Bien. ¿Por qué decís que es un condicional, Diego, y no un bicondicional? Porque yo te puedo decir, para mí es un bicondicional. Bueno, ese es un ejemplo que estaba poniendo hoy, pero no tiene que ver con la definición matemática de los ángulos rectos, sino más bien con la forma, con la figura en sí. En este caso. Porque los lados del cuadrado las longitudes son iguales y el rectángulo son dos longitudes distintas. Sí, pero más allá de eso, Tiene que ver más con una definición, no, tiene que ver más con la definición o forma de ver la forma de la figura en sí. A ver otro. Es una implicación, en eso estamos de acuerdo. No es una doble implicación. Ahora, bueno, puedes decirme por qué no es una doble implicación. ¿Sí? Pregunto, ¿por qué no es una doble implicación? Me gustaría que alguien me diga me argumente eso. ¿Por qué no es una doble implicación? Porque puede ser que si es un rectángulo, puede que no sea cuadrado. Ahí está.
no está diciendo lo mismo idénticamente de un lado y del otro. Es decir, en A y en B no están diciendo idénticamente lo mismo. ¿Se entiende ahora más o menos cuando me refiero a idénticamente lo mismo? ¿Sí? Sí, un poco, sí. Sí, sí. ¿Está bien? Dice una ida y vuelta tiene que ser igual. Más o menos, claro. Dicho de otras maneras, o con clasificaciones, con propiedades, lo que ustedes quieran. Pero tiene Sí, que sí. ser lo mismo de un lado para el otro. En cambio, Claro. yo digo, C es un cuadrado. Y digo por otro lado, B, C es un rectángulo, ¿no? Sí. Bien. Te dice que es A para B, obviamente, ¿no? Que es A para B. Ya sabemos que idénticos no son, ¿o no? Claro. Sí, sí. El cuadrado no es lo mismo, digamos, es una metacognición lo que estoy diciendo, ¿no? Es como cómo pensar yo adentro de mi cabeza para tratar de descartar cosas. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Esto no es lo mismo que esto. Listo, ya está. Ni dicho de otra manera, ni nada por el estilo. No es lo mismo ni dicho de una manera, ni de otra, nada. Listo, perfecto. Entonces, ya sabemos que no es un qué. No es un Bicondicional. bicondicional. Entonces, ahora me quedan dos cosas. Saber si es una condición necesaria o una condición suficiente. Suficiente. Bien, si es suficiente, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuándo decíamos que era suficiente? Yo tengo P, entonces Q. ¿Quién era suficiente? P. P era suficiente. Está fría el agua. ¿Por qué era suficiente P? Porque no puedo aceptar que Q sea ¿qué? Suficiente. No. P. Q es Falso. necesaria. Q no puede ser falso. No puedo, no puedo dar margen, anoten eso, no puedo dar margen a que Q sea ¿qué? Sí, pero hace mal, llegó. Falso. No puedo dar margen a que Q sea falso. ¿Entendido o no? Sí. No puedo dar margen a que Q sea falso. Entonces, ¿está bien para que sea suficiente? No tengo que tener margen para que Q sea falso. Sin embargo, si hablo de Q, puedo decir que es ¿qué? Es necesario. ¿Por qué? Porque si yo digo que pasa Q, puedo aceptar que ¿qué? Que sea falso. Que P sea, claro, verdadero o falso. ¿Está bien? Bien, entonces, ahora digo, C es un cuadrado. Si C es un cuadrado, ¿es suficiente o es necesario? Es decir, que C sea un cuadrado, ¿es suficiente o es necesario para que sea un rectángulo? Suficiente. Suficiente. Muy bien. Porque no da margen a nada acá. Digamos, acá no hay otra opción. ¿Estamos? Que sea cuadrado es suficiente para que sea un rectángulo. Sí. ¿Está bien? Profe, ¿puedo pensarla como que es suficiente? Porque el cuadrado está metido dentro del rectángulo, ¿Cómo? está incluido, por eso es suficiente. ¿Por qué es Yo suficiente? pienso que es suficiente la condición de que es cuadrado, Para porque que está no sea un incluido. rectángulo. Yo no sé si vos, Fe, tendrías que apagar tu cámara, a ver si podemos tener más continuidad con tu audio. Ahora estás apagado el audio. Bien, por la duda avanzo, no sé. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, que sea un cuadrado entonces, que A sea un cuadrado, ya es suficiente para que sea un rectángulo. Digamos, no hay margen para otra cosa. Recuerden que el término suficiente, lo que dije hoy, no da margen a
Acá, ¿ves? Si es suficiente, no da margen a qué. A que sea falso. Falso. Bueno, Es decir, que cualquier cuadrado va a ser un qué. Un rectángulo. Un rectángulo. Ahí está. Ya que la condición es suficiente y necesaria. Solo suficiente. Es condición suficiente. Si fuera necesario y suficiente, tendría que darse el ida y vuelta. Claro. Y sabemos que no es lo mismo. ¿Y cómo me doy cuenta? Digo, sería una opción que sería, si C es un cuadrado, entonces C es un rectángulo. Esa sería lo que vimos recién, ¿no? Si C Entiendo. es un cuadrado, entonces C es un rectángulo. ¿Está Profe, bien? profe, Bien. ¿y cómo quedaría justificado? A es condición suficiente porque es implicación simple y el Claro. antecedente es verdadero. ¿Así? Claro. Y O esto sea que depende entonces mucho de no hay qué. que repetir toda la frase. No, eso manéjenlo ustedes. Digamos, A es condición necesaria para B. Y después den el argumento. ¿Por qué es necesario? Porque primero es una implicación, porque no puedo ir al revés, digamos, ¿no? Es una implicación, y por ser una implicación, ya por ser una implicación tenemos dos opciones. O ser ¿qué? Necesario o ser suficiente. Para que sea necesario y suficiente, tiene que manifestarse una doble implicación. condición. Ida y vuelta. Y acá no hay una doble implicación. ¿Se vio? Sí. Bien. Yo no puedo decir, ¿Seguimos con el otro? si C es un rectángulo, entonces C es un cuadrado. ¿Me siguen? Sí. Si C, yo no puedo decir esto. Esto no. Si C es un rectángulo, entonces C es un cuadrado. Yo no puedo decir eso. No, pues distinto. ¿Está bien? Porque puede pasar que haya rectángulos que no sean ¿qué? Que no sean cuadrados. Y entonces estaría falseando la implicación. Y recuerden que en las condiciones ser insuficiente siempre estoy buscando que la implicación sea verdadera. Entonces no hay margen acá. No hay un bicondicional. ¿Se entendió? Entonces, al no Sí, haber profe. bicondicional, me queda saber si es necesario o es suficiente. Ahora, como sé que C es un cuadrado y ya alcanza y sobra para que C sea un rectángulo, listo, es condición necesaria. Perdón, condición suficiente. Bien. Hago uno más. Me gustaría ahora, porque vi que había muchas dudas, ¿no? Lee, profe. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que siga? sí. Bueno, sí o sí para hacer estos ejercicios tenemos que afirmar que la implicación o el bicondicional es verdadero. Sí, obviamente. Listo. Así empezamos explicando, ¿te acordás? Disculpa, ahora seguís. Así empezamos explicando condiciones necesarias y suficientes. Ok, Empezamos diciendo que vamos a asumir que la implicación es ¿qué? verdadera. Verdadera. Bien, ¿Qué más me querías decir? perfecto. Y usted dio la condición de A para B, pero también hizo de B para A, ¿no? Por eso puso No, necesario. la condición es de A para B. ¿Está Sí. bien? La condición es de A para B, pero ojo que puede ir para un lado y para el otro. Porque si es condición necesaria, en realidad sería un ¿qué? Bicondicional. Consecuente. Un detalle importante para tener en cuenta, ojo al piojo, porque si no se van a marear. Yo no estoy diciendo que A es antecedente y B es consecuente. Yo no dije eso. Ah,
Ah, bueno, porque yo tenía anotado como A antecedente y B consecuente. No. Yo cuando le dije, ojo que pueden ir, que A puede ser, dije así, cuando les expliqué, que puede ser antecedente y B consecuente, o A puede ser, yo dije que creo que dije la recíproca o al revés, la implicación puede ser al revés también. ¿Está? Porque si la condición es necesaria, porque es de A para B, ¿esto es suficiente o es necesario para B? Si es necesario, en realidad la implicación sería al revés. Sería A, entonces, perdón, B, entonces A, si es necesario. Claro, bueno, está bien. Yo entonces anoté mal. Yo puse Claro. como que A era antecedente y que B No, era no. No, justamente mirá, para que. Bárbara, ¿no? Sí. Bien, mirá, Bárbara, que anoté acá. Yo no dije ni que era. Fíjate, para que sea suficiente, ¿quién tiene que ser? ¿Quién es suficiente? ¿El qué? A. No. Antecedente. No, mirá acá la implicación esto. No miren ni A, ni B, ni nada. Esto, acá. Ok. ¿Quién es suficiente? B. ¿Y P qué es? El antecedente. Antecedente. ¿Y quién es el que puede ser necesario? El consecuente. El consecuente. ¿Ahora sí te queda claro? Sí. Entonces, Sí. A puede ser que, si es suficiente, A es ¿qué? Antecedente. Ahí está. Pero si A es condición necesaria solamente, ¿qué sería? Consecuente. Claro. Ah, Entonces, listo. Yo había pensado otra cosa que nada que ver, profe. no, dice, Está bien. ¿qué es A para B? Dice, no dice si es antecedente o consecuente, dice, ¿qué condiciones A para B? ¿Eso qué significa? Que A puede ser condición O necesaria antecedente. o puede ser Ah, suficiente. Pero si es necesaria o es suficiente, va a ser o antecedente o consecuente. Fíjate ahora, de nuevo, yo soy muy hincha con esto. Recuerden siempre antes que nada hay que volver ¿a dónde? A la teoría. sí, claro. Yo sé que somos de matemática y nos gusta hacer cuentitas, pero nosotros, antes que nada, tenemos que ir a la teoría. Y si vos mirás de nuevo la teoría, todo lo que anotamos, yo les marqué varias veces. ¿Quién era el que podía ser suficiente? El antecedente. Y el que puede ser, y el que es necesario, ¿quién es? El consecuente. Claro. Fue lo primero que les marqué. Además, copien esto, miren. Esquemita les aclaro. Ahora, fíjense esto. Está lloviendo. Sí, te iba a hablar y te iba a decir. Bien, seguimos. Y les decía, ahora, si las características de ¿Yo P... cargué agua hoy o ayer? Ayer cargué agua yo. Ricardo, Hoy cargué. Ricardo, Oye. Ricardo. Bueno, No. les decía entonces, si las características de P, o de A en este caso, ¿no? Y no, perdón, no usemos con A. Es de P y de Q son iguales, entonces sería un bicondicional. ¿Estamos? Entonces ahí sí, cualquiera de los dos se comporta como ¿qué? Como necesario y suficiente. ¿Por qué? Porque en la doble implicación puede comportarse como antecedente o puede comportarse como consecuente. ¿Está? Por eso es necesario y suficiente. Bien, bueno. Importante esto entonces. Y en la doble implicación sería así. Necesario y suficiente. Necesario y suficiente, si quieren. Ahí está. Entonces, ¿es necesario cuando es doble implicación? No, será necesario cuando... Ahora vamos con otro ejemplo. El B, justamente. Fíjate el B. Observen el B, a ver y coméntenme un poquito. Yo puse que es doble implicación ahí. ¿A vos te Porque parece si- que si n es par, entonces n es múltiplo de 6? Pero no. Sí, puede ser. Pero también puede ser un 3. Pero si vos decís que n es múltiplo de 6, n es par. No, porque el 3 también es múltiplo de 6. Claro, es una implicación. Podríamos decir Ah, que entonces perfecto. B es el suficiente y A es el necesario. A ver, igual estamos preguntando de A hacia B. Sí.
Estuvo muy bien lo que dijiste, sí. igual, Roma, ¿eh? Lo que dijiste está bien, Roma, pero el enunciado dice de cómo es A con B, hacia B. Y no estoy diciendo que es la implicación, ¿eh? Si es ¿Qué par, es múltiplo de condiciones 6, A está para bien. B? ¿Qué condiciones A? Pregunto, Sí. si N es par, yo estoy afirmando que N es par, Sí. ¿ya está para que N sea múltiplo de 6? Sí. Sí, porque es par. No. No, porque no se sabe n qué No, número no es. porque 14 No, es los par y números no es pares no múltiplo de son 6. múltiples de 6. Claro, Claro. no todos los pares son múltiplos de 6. A ver, pienso Claro. 4. Es necesario, es A suficiente. ver, voy a ejemplificar para que sea fácil. 4 es par, ¿sí o no? Sí. ¿4 es múltiplo Sí. de 6? No. No. Repito, No. 4 es par, ¿sí o no? Sí, está bien, 4 es par. Sí. Sí. Ahora, ¿4 es múltiplo de 6? No. 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 Entonces, Pero ahí que quedaría sea par algo es una falso. condición que... Necesaria. Ajá, es Suficiente. una condición necesaria. No es suficiente, Necesario. Insuficiente. es Yo puse insuficiente, insuficiente, tal bueno. cual, pero es necesario. Claro, sí. Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Ahí sería que, si es necesario, A tendría que estar ¿en dónde? ¿Cómo qué? Se cuenta. Como Q. Consecuente. A tendría que estar como consecuente en la implicación. Ujú. Anótenlo porque eso no está en el ejercicio, pero estaría bueno saberlo. En el primer caso, ¿cómo hubiera sido entonces? En el 1, en el A, perdón. Era, esto era suficiente, entonces ¿no? B. ¿Dijimos? Sí, era Sí. suficiente. Sería A, entonces B Suficiente. sería. En el primer caso. Y en el segundo caso, ¿cómo sería? B entonces A. B entonces A. Entonces, Ojo, no lo pide el enunciado. No lo pide el enunciado. Ujú. Pero si ahora A, se entiende más. este lo borro. Este es medio rompecoco este ejercicio. Bien, digo A. Dijimos N es par, ¿no? N es múltiplo, Múltiplo de 6. por ahí dice múltiplo, de 6. ¿Yo puedo decir que es suficiente? Que N sea par, ¿es suficiente para que sea múltiplo de 6? Dijimos que no. 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 Eso lo hago por redacción normal, por redacción así. Que N sea par, ¿es suficiente para que sea... A ver, si yo redactaría esto, No. si yo redacto esto, A, entonces B. Recuerden que la implicación tiene que ser verdadera, ¿o no? Sí. Bien. A es par. Supongamos que es verdadero. Sí. Acá me aseguro yo que N es múltiplo de 6. No. 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 Entonces, A sería suficiente para B. No. 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 Muy bien. No. Entonces, esta implicación, si quieren anotar, esta no iría, esta implicación. ¿Cómo sería esta implicación? Si N es par, entonces N es múltiplo de 6. Esto no va. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque sea que- porque A no es suficiente para B. Pero resulta ser que sí es necesario. A es necesario para que N sea múltiplo de 6. Claro. Entonces, ¿cuál sería la implicación que correspondería realmente? N es múltiplo de 6, entonces N es par. Si N sería B, entonces A, dije, ¿no? Claro. Entonces sería, si N es múltiplo de 6, entonces N es par. Al revés. Si N es múltiplo de 6, entonces
n es par. Y ahí está lo que decía hoy Roma. ¿Viste, Roma, que yo en un momento te dije medio como que no, pero sí? Sí. Bien, ¿por qué te estaba diciendo? Porque en realidad el enunciado te está diciendo cómo es A para B. Claro. No B para A. Claro, no pide que lo acomodemos, sino que digamos qué es cada uno. ¿Qué es? O sea, Ahí más está. A. Claro. Entonces, ¿estamos? Entonces, Yo sí. lo dejo así. ¿Cómo? Entonces, yo lo dejo como lo había expresado, condición necesaria e insuficiente. Es que Ya para no, A es condición necesaria solamente. necesaria. Claro, porque Insuficiente, para que bueno, sea yo le puse necesaria y abajo suficiente se insuficiente. tiene que dar la ¿qué? No se olviden, ¿qué se tiene que dar? Insuficiente. Sí, condicional. Necesaria, Insuficiente. insuficiente. Puse. Está Sí, bien, puse perdón, abajo no ahí. dije nada, no dije nada. Ahí. Está bien, no. ¿Le dejo solamente necesaria, le tacho el insuficiente o lo dejo así? Claro, no, dejalo necesario, entre paréntesis, insuficiente. Claro, una cosa así, una Sí, anotación. sería, puse. sí, está bien, no hay drama. Claro, cuando vos me dijiste necesaria y suficiente, entendí yo. No, porque para que sea necesaria y suficiente tenía que haber una ¿qué? Una doble. No, bicondicional. Sí, doble implicación. Bien. ¿Estamos más o menos? ¿Se pudo captar la idea? Sí. Bien. Hago el C solamente y después charlamos de nuevo la clase que viene sobre esto, si quieren. ¿Está? Profe, Quiero ¿puede que- hacer el E? ¿El E? Bueno. Sí. Yo quería hacer el C, Gracias. pero no importa. Así tenemos los tres casos. ¿Está? La van a llover. Bueno, sí, profe, sí. Solamente por eso. Revé con todo lo que Lo que vimos pasa hoy. es que Sí. el E tiene la duda de que habla de un rectángulo y habla de 4 lados congruentes. Y el rectángulo tiene 2 pares, no 4 lados. Claro. Entonces, que sea Entonces, rectángulo. si No es suficiente para decir que es. ¿Qué será? Doble implicación no es, así que ya podés descartar. No es necesario y suficiente. Ya está. Doble implicación no es, ¿o no? Porque no es lo mismo. claro, pero que sea Pero necesario no igual. pones, claro, no pones en ninguna de las dos opciones sería. Porque si vos agarrás como que B sea lo necesario, Falso. dice que tiene los 4 lados congruentes. El rectángulo no lo tiene. Si A fuera No vale necesario bien. y no Falso. funciona. Falso, No hay falso. manera, ¿no? No le No encuentran. tiene Lo que está diciendo vos, ¿qué es? ¿Que no es ni necesario ni suficiente? Claro. Claro, porque no tiene 4 lados congruentes. No hay forma de que sea suficiente o necesario para que llegue a un rectángulo. Claro, porque siempre va a haber, bueno, verifiquen entonces las posibilidades. ¿Viste lo que yo te dije acá? De probar una implicación para un lado, es decir, redactar. A entonces B, redactar primero. Fíjate si funciona. ¿Y después qué tendrías que redactar? Entonces, B, entonces A. Y si no te asegura nada, no será ninguna de las dos cosas. Profe, ¿Y qué pondríamos entonces como respuesta? En ese caso, supongamos que probaste y no te dio, no es ni necesario ni suficiente. Ah, bueno. En el caso que no se cumpla, pero hacer todas las pruebas primero. Probá primero en un sentido, probá así, probá A entonces B, y después probá ¿qué? B entonces A. Entonces, ajá. Y ahí profe, ven. Sí, el E no sería algo así, entonces como el A que dice C es un cuadrado, C es un rectángulo, pero al revés, digamos. Porque si se tiene 4 lados congruentes, puede ser. Quiero que lo prueben ustedes primero. Convénzanse pero no es de como, las pruebas. es como dijiste hoy, que depende cómo diga, ¿no? Claro, porque Porque por ahí eso habla yo de quiero los que lados, prueben. digamos. A ver, no es de malo. Lo charlamos de nuevo la clase que viene, no tengo ningún problema. Pero yo quiero que hagan las pruebas. Primero convénzanse, háganlo ustedes, pues si te respondo, no sirve. Yo lo que le dije es, ya sabemos, pistas les doy, no estoy respondiendo, pistas. Sabemos que no es sí, solo sí, o no, olvídate. Porque no dice
nada igualito, nada. Así que ahí ya les puedo decir que por lo menos ya sabemos que no es necesario no es necesario y suficiente. Eso ya lo sabemos. ¿Está? Ahora hay que probar la implicación para un lado y para el otro. Pruébenlo. Si no se puede, no, ¿cómo es? Digamos, en ningún momento se podría asegurar, anoten esto como pista, en ningún momento se podría asegurar la veracidad de la implicación. Y ahí van a tener que volver a usar toda la teoría. ¿Puedo repetir de vuelta, profe? Sí, lo que dije es que lo que hay que asegurar es la veracidad de la implicación. Y el C tiene pinta, ¿no? De bicondicional. Claro, ahí está. El C, bueno, yo por eso le quería dar los 3 casos. Y después usen la teoría nuevamente. Vuelvan a retomar la teoría, les pregunta, ¿qué es lo que estoy buscando? Por un lado, que la implicación sea verdadera. ¿Qué más estoy buscando? ¿Qué más estoy buscando que sea verdadero? Anoten eso. Bien, por eso es importante volver a la teoría. Porque si no te digo cómo es y ya está, uy, estamos todos contentos, pero no razonamos. Bien. C divisible por 2 es par, y si es par divisible por 2, C bicondicional. Ahí está. Y lo único que les quería decir como pista, y no más que esto, es que el C es un ¿qué? Lo dijeron recién. Es un Bicondicional. bicondicional. Muy bien. ¿Por qué? Porque de las dos maneras está diciendo lo mismo, ¿o no? Sí. No hay margen para que algo no sea ahí. ¿A qué me refiero? Si A es divisible por 2, listo, A es par. Y si A es par, A es divisible por 2. Digamos, puedo ir y venir sin ningún tipo de problemas. Entonces ese sería un ¿qué? Un bicondicional. Y si es un bicondicional, por lo que vimos, tanto A como B van a ser ¿qué? Necesario y suficiente. Necesario y suficiente. Es decir, tanto el antecedente como el consecuente, si es que lo planteo como una implicación en principio, ¿no? A y B, o B y A, van a ser necesarios y suficientes. ¿Estamos? Bien, corto porque ya no me queda más tiempo. Y seguimos igual, ¿eh? Seguimos. Bueno.